El experimento que nunca terminó. Hay archivos que nunca fueron escritos para ser leídos. Documentos que nacieron bajo luces frías, con tinta que aún hoy gotea miedo. En ellos se menciona un nombre que parece sacado de una novela distópica, pero que fue absolutamente real. Proyecto MK Ultra. Detrás de esas letras se escondía una de las operaciones más oscuras de la historia moderna. Un experimento que no buscaba conquistar tierras ni fabricar armas, sino algo mucho más peligroso: controlar la mente humana. Todo comenzó en la década de los 50, en pleno auge de la Guerra Fría. La paranoia era el lenguaje oficial de los gobiernos, y la mente se convirtió en el nuevo campo de batalla. Estados Unidos temía que los soviéticos hubieran desarrollado técnicas de manipulación mental, y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, decidió adelantarse. Así nació MK Ultra, una serie de programas secretos diseñados para quebrar, moldear y reprogramar la conciencia. No eran teorías, eran experimentos reales. Miles de personas, muchas sin saberlo, fueron utilizadas como sujetos de prueba. Los testigos hablaron de habitaciones sin ventanas, de jeringas y espejos dobles, de voces que repetían órdenes sin emoción. Se usaron drogas alucinógenas, hipnosis, privación sensorial, electrochoques y hasta tortura psicológica. Todo con un objetivo: descubrir cómo dominar el libre albedrío. Aquellos que diseñaron los experimentos creían que la mente podía borrarse, que los recuerdos podían reescribirse como un archivo sobre una cinta magnética. Pero el horror comenzó cuando comprendieron que el alma humana no se deja borrar tan fácilmente. Los primeros documentos salieron a la luz en 1973, cuando un empleado anónimo filtró parte de los archivos antes de que la CIA los destruyera casi por completo. Lo que se descubrió fue apenas la superficie. Un laberinto de más de 150 subproyectos, con universidades, hospitales y bases militares implicadas. La magnitud del secreto era tan grande que muchos investigadores creyeron que la verdad seguía oculta bajo capas de silencio. Imagina despertar en un hospital sin saber por qué estás ahí. Imagina recordar una vida que no es tuya, o escuchar voces que no pertenecen a nadie. Muchos de los sujetos de MK Ultra quedaron marcados para siempre, sin saber que habían sido piezas en un experimento de control. Para algunos, la realidad se rompió. Para otros, la mente se convirtió en prisión. Pero hay algo aún más inquietante. Aunque el proyecto fue oficialmente cerrado, sus ecos siguen resonando. Cada programa de manipulación digital, cada técnica de propaganda psicológica, cada algoritmo que predice lo que pensamos, lleva en sus raíces el mismo sueño oscuro: descifrar la mente y dominarla. Dicen que el verdadero propósito de MK Ultra nunca fue solo el espionaje o la defensa nacional. Dicen que lo que se buscaba era comprender el alma humana, ese código invisible que ni la ciencia ni la religión han logrado descifrar. Tal vez lo que empezó como un proyecto militar terminó revelando algo que ningún poder quería aceptar: que la mente es el arma más poderosa del universo y que quien la domina, domina al mundo. Si este tema te estremece, si sientes curiosidad por lo que otros prefieren olvidar, suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia los rincones prohibidos de la historia, porque lo que descubrirás a continuación no fue ficción, fue parte de nuestra realidad. Los métodos del silencio. Los documentos desclasificados del proyecto MK Ultra no solo revelaron experimentos, sino la radiografía del miedo humano convertido en ciencia. En los archivos se mencionan más de 150 subproyectos. Cada uno buscaba lo mismo: manipular la mente, doblegar la voluntad, apagar la identidad. Pero los métodos empleados fueron tan extremos que rozaban la locura.
El experimento estrella era el uso del LSD, una sustancia psicodélica descubierta por accidente que la CIA transformó en su herramienta favorita. En habitaciones selladas, agentes y doctores inyectaban microdosis a sujetos que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. En algunos casos, los pacientes eran prisioneros, soldados o enfermos mentales. En otros, simples ciudadanos elegidos al azar. Los efectos eran devastadores. Quienes sobrevivieron describieron visiones fragmentadas, voces distorsionadas y un miedo indescriptible que los perseguiría toda su vida. Uno de los centros más oscuros fue el Hospital Allen Memorial en Montreal. Allí, el psiquiatra Donald Ewen Cameron aplicó un método que él llamó depatterning: destruir la personalidad de un individuo mediante descargas eléctricas, drogas y aislamiento sensorial para luego intentar reconstruirla. Su objetivo era reprogramar la mente humana como si fuera un lienzo en blanco. Pero lo que logró fue borrar recuerdos, destruir identidades y dejar a cientos de personas convertidas en sombras. Entre sus pacientes hubo madres que olvidaron a sus hijos, músicos que olvidaron tocar y voces que nunca volvieron a pronunciar su propio nombre. Cameron creía que actuaba en nombre de la ciencia, la CIA, en nombre de la seguridad nacional. Pero lo que en realidad buscaban era algo más: descubrir cómo convertir al ser humano en un instrumento obediente, una mente que respondiera sin dudar. Era la fantasía del control absoluto. El proyecto también exploró la hipnosis, los mensajes subliminales, el control a través del dolor, las ondas electromagnéticas y las drogas que alteraban la percepción del tiempo. Muchos de estos experimentos se realizaron en universidades de prestigio, financiados con nombres falsos. Ni los propios investigadores sabían que trabajaban para la CIA. Así, bajo el disfraz de la ciencia, se construyó una maquinaria del silencio. Pero lo más perturbador no fue la experimentación en cuerpos, sino en almas. Quienes sufrieron los ensayos no solo perdieron memoria, perdieron confianza en la realidad. Algunos aseguraron haber sentido que alguien dentro de su mente tomaba el control, que pensamientos ajenos se mezclaban con los suyos. Era como si una sombra invisible dictara su voluntad. Años más tarde, cuando el escándalo salió a la luz, el gobierno negó la mayoría de los hechos. Se destruyeron más de 20.000 documentos antes de que pudieran ser revisados. Solo un puñado de papeles sobrevivió, lo suficiente para confirmar que el proyecto existió, pero no lo suficiente para conocer toda su magnitud. Lo que quedó fueron testimonios, huellas y un miedo profundo. El de que el control mental no había sido un fracaso, sino un éxito demasiado grande como para revelarlo. Hoy, cuando escuchamos sobre manipulación mediática, redes sociales que predicen emociones o inteligencia artificial capaz de modificar pensamientos, muchos se preguntan si el espíritu del MK Ultra realmente desapareció. Tal vez solo cambió de forma, adaptándose a los nuevos laboratorios digitales. Tal vez, en lugar de agujas, ahora se usan algoritmos y en lugar de drogas, pantallas. Si sientes que la verdad está más cerca de lo que parece, suscríbete y deja tu comentario. Cuéntanos si crees que el control mental terminó o si solo mutó hasta volverse invisible. La mente colectiva, el laboratorio invisible. Cuando los documentos de MK Ultra salieron a la luz, muchos creyeron que el escándalo había terminado. Pero lo que pocos comprendieron es que el experimento más ambicioso jamás necesitó laboratorios. Estaba ocurriendo en otro plano, el de la mente colectiva. El control mental no siempre requiere cables ni agujas. A veces basta una imagen, una idea, una emoción repetida 1000 veces hasta convertirse en verdad. Tras el cierre oficial del proyecto, comenzaron a aparecer rastros de su herencia en la cultura popular.
Películas, canciones y obras de arte parecían aludir a los mismos símbolos. Ojos que todo lo ven, marionetas sin hilos, relojes derretidos que simbolizan la distorsión del tiempo. Muchos artistas denunciaron haber sentido inspiraciones extrañas, como si una fuerza invisible dictara sus ideas. En los años 70 y 80, la paranoia del control mental se filtró en el arte, pero también en la política, la publicidad y la televisión. Algunos investigadores creen que MK Ultra no fue solo un experimento de tortura, sino el inicio de una nueva ciencia del poder, una que buscaba moldear creencias, dirigir comportamientos y construir realidades colectivas. En otras palabras, crear una narrativa capaz de definir lo que las masas considerarían verdad. Si se controla la percepción, se controla la sociedad. Y si se controla la emoción, se gobierna la conducta. En ese sentido, los verdaderos herederos del proyecto no fueron los científicos, sino los arquitectos de la opinión pública. Los medios de comunicación comenzaron a experimentar con técnicas de sugestión, repetición y asociación emocional. Palabras cuidadosamente elegidas podían disparar miedo o esperanza. Una imagen podía decidir una guerra o destruir una reputación. La mente humana, descubrieron, responde más al símbolo que al argumento. No era necesario borrar memorias individuales, bastaba con reescribir la memoria colectiva. Así nació una nueva forma de control, el condicionamiento invisible. Hoy lo llamamos manipulación mediática, pero su origen está en los laboratorios donde se soñó con controlar el alma. Sin embargo, en medio de ese oscuro panorama hay una revelación más profunda. Todo intento de dominación mental revela en el fondo una verdad que el poder teme. La mente humana no puede ser completamente domesticada. Incluso los sujetos más dañados por MK Ultra mostraron destellos de conciencia que escapaban al control. Recuerdos que regresaban como ecos, emociones que se negaban a morir. La mente, como la luz, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Y quizá ese es el legado simbólico de MK Ultra, mostrarnos hasta dónde puede llegar la ambición de dominar la conciencia y hasta qué punto la mente se resiste a perder su libertad. Si los gobiernos buscaron comprender el alma para someterla, lo único que demostraron es que el alma existe y que su fuerza está más allá de cualquier laboratorio. Hoy vivimos en un mundo donde el control no se impone con violencia, sino con distracción. No se apaga con electroshocks, sino con pantallas que nos adormecen. Pero el mecanismo sigue siendo el mismo: mantenernos hipnotizados para no mirar hacia adentro. Porque quien se conoce a sí mismo ya no puede ser manipulado. Si llegaste hasta aquí, recuerda dejar tu comentario. Cuéntanos si alguna vez has sentido que algo o alguien dirige tus pensamientos. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti quiere despertar. Porque el verdadero poder comienza cuando reconoces que tu mente es tuya y que nadie puede arrebatártela. Las ramificaciones del control dicen que el proyecto MK Ultra fue clausurado oficialmente en 1973. Pero la historia demuestra que las ideas no mueren, solo cambian de rostro. Cuando los laboratorios se cerraron y los documentos fueron incinerados, el verdadero experimento continuó en silencio, camuflado entre nuevas tecnologías y discursos de libertad. A medida que el mundo se digitalizó, las técnicas de manipulación mental también evolucionaron. Lo que antes se hacía con drogas o hipnosis, ahora se realiza con algoritmos y pantallas. Las redes sociales se convirtieron en los nuevos laboratorios, donde se estudia cada emoción, cada impulso, cada palabra. Cada clic es un dato, cada reacción una fórmula. El control ya no necesita violencia, solo atención.
El cerebro humano es predecible cuando se le alimenta con estímulos constantes. Esa fue la lección más peligrosa de MK Ultra. Si se logra entender qué provoca placer, miedo o ira, se puede moldear la conducta sin que el individuo lo note. Así, los nuevos ingenieros del comportamiento repiten los patrones del viejo experimento, pero esta vez a escala global. La diferencia es que ahora los sujetos no están en celdas, sino frente a sus propios dispositivos. Algunos investigadores modernos afirman que lo que comenzó como un intento militar terminó transformándose en un modelo de dominación psicológica. Programas de manipulación cognitiva, campañas de desinformación, publicidad emocional, todo forma parte de un entramado que recuerda a las antiguas técnicas del MK Ultra. Pero la pregunta más inquietante no es si el experimento sigue vivo, sino quién lo dirige ahora. Exagentes han confesado que ciertas divisiones de inteligencia continuaron trabajando en proyectos derivados bajo nombres distintos. Otras teorías sostienen que los avances en neurociencia y tecnología cuántica han permitido influir en el cerebro mediante frecuencias o impulsos electromagnéticos. Nada de eso está confirmado, pero en el terreno del secreto, la ausencia de pruebas es la prueba más sólida. En el plano simbólico, MK Ultra representa algo más profundo, la eterna lucha entre el poder y la conciencia. El intento de someter la mente humana es el reflejo de un miedo ancestral. Los imperios siempre han temido al individuo que piensa por sí mismo, porque una mente libre no se arrodilla ante ningún sistema. Por eso, el control mental no es solo una estrategia política, es una metáfora espiritual del conflicto entre la luz del conocimiento y la oscuridad de la obediencia. La historia del MK Ultra también puede leerse como una advertencia. La mente es territorio sagrado. Cuando el ser humano intenta manipularla sin comprender su misterio, se enfrenta a fuerzas que lo superan. Muchos científicos involucrados en el proyecto terminaron con la mente fragmentada, como si hubiesen abierto una puerta que no debían cruzar. Otros desaparecieron o murieron en circunstancias sospechosas, como el Dr. Frank Olson, quien cayó desde una ventana de hotel en 1953 después de haber sido drogado sin su consentimiento. Su muerte fue declarada accidente, pero su familia nunca creyó esa versión. Los símbolos del MK Ultra siguen apareciendo en la cultura actual. La mariposa monarca, usada como emblema del programa de reprogramación mental, o el ojo dentro del triángulo, representando la vigilancia perpetua. Estas imágenes no son casuales. Son recordatorios velados de un proyecto que nunca desapareció del todo. La manipulación mental se ha vuelto más sofisticada, más silenciosa y más aceptada. Ya no se teme a la pérdida del control, porque se ha disfrazado de entretenimiento. Nos enseñaron a amar nuestras propias cadenas, pero toda ilusión de control tiene un límite, y cuando la mente despierta, nada puede volver a dormirla. El despertar del espejo. Hubo un tiempo en que los gobiernos creyeron poder quebrar la mente, creyeron que podían manipular la voluntad, borrar recuerdos, alterar la conciencia. Y sin embargo, en esa arrogancia descubrieron algo que jamás esperaron, que la mente no es una máquina sino un espejo que refleja no solo los pensamientos del hombre, sino los secretos del universo. El proyecto MK Ultra nació del miedo. Miedo a perder poder, miedo a lo desconocido, miedo al infinito que habita dentro del ser humano. Pero cada intento de someter la mente terminó revelando su verdadera naturaleza. La mente no pertenece a ningún sistema, a ninguna institución, a ningún gobierno. Pertenece al misterio. Hoy, las sombras de aquel experimento aún caminan entre nosotros.
no en laboratorios ocultos, sino en cada lugar donde se intenta dirigir lo que pensamos, sentimos o creemos. Los nuevos mecanismos de control son más sutiles. Ya no buscan romperte, sino distraerte. Ya no quieren destruir tu conciencia, sino adormecerla. Las pantallas que observas cada día son espejos modernos, diseñados para reflejar lo que otros desean que veas, mientras te alejan de lo que realmente eres. Pero hay una grieta en todo sistema de manipulación. Una fisura invisible que ningún poder puede sellar: la conciencia. Aquella chispa silenciosa que observa incluso cuando todo parece perdido. Esa voz que no pertenece a nadie más que a ti. Esa es la misma fuerza que permitió que algunas víctimas del MKUltra conservaran su humanidad. La misma energía que permitió que, a pesar de los fármacos y la tortura, algunos recordaran quiénes eran. Tal vez, sin quererlo, el proyecto reveló una verdad espiritual más grande que cualquier hallazgo científico. El poder de la mente humana trasciende el control. No puede ser borrado, solo olvidado temporalmente. La memoria puede alterarse, pero la conciencia permanece intacta, esperando ser reconocida. Cada vez que alguien despierta de la hipnosis colectiva, el viejo experimento fracasa una vez más. Cada persona que apaga la pantalla para mirar hacia adentro está desactivando siglos de programación. Y cada pensamiento libre que desafía la manipulación es una prueba de que el alma no puede ser silenciada. El proyecto MKUltra no fue solo un intento de control, sino también una advertencia. La mente humana es tan vasta como el universo. Quien intenta poseerla termina perdiéndose en su propio laberinto. Los hombres que quisieron dominarla abrieron una puerta que no comprendían. Y lo que salió de esa puerta fue algo que no se puede volver a encerrar: la conciencia de que somos más poderosos de lo que creemos. Porque el verdadero poder no consiste en dominar la mente ajena, sino en conocer la propia. Y ese conocimiento no se enseña, se recuerda. Por eso, si alguna vez sientes que el mundo intenta manipularte, recuerda esto: el único lugar donde no pueden entrar es en tu pensamiento más profundo, en esa chispa que observa en silencio. Esa es tu fortaleza, tu refugio, tu verdad. Si este mensaje resonó en ti, suscríbete y comparte este video. Tal vez alguien más necesite recordar lo que el mundo intenta hacerle olvidar. Deja tu comentario con una sola palabra: despierto. Porque toda historia de control se desvanece cuando una sola mente se atreve a despertar. Y mientras apagas la luz y el silencio te rodea, recuerda: lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.